Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 2 de septiembre 2024. Primera lectura. Primera de Corintios 2, versículo 1 al 5. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, cuando les hablé y les prediqué el Evangelio. No quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala, para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para pronunciar y anunciar a los pobres la buena nueva. Aleluya. Evangelio. Lucas 4, versículos 16 al 30. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán médico: cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de esas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo,
Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Gusto en saludarlos un lunes más, queridos hermanos. Muchas gracias por seguir apoyando nuestro ministerio y gracias por seguir escuchando la palabra de Dios junto con nosotros. Hermanos, hoy en la primera lectura me gusta cómo Pablo le dice a los corintios que él se presentó débil y tembloroso. Y le dice así, dice, me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, cuando les hablé y les prediqué del Evangelio. No quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. Dice, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Aquí nos está hablando, hermanos, Pablo quiere recalcarles a los corintios que su fe esté basada en Dios, en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios, y que no esté basada en un hombre mortal. Que su fe esté puesta en Jesucristo y no en Pablo. Porque muchas veces, como humanos, podemos poner nuestra fe en un hombre. A veces podemos poner nuestra fe en un sacerdote. Podemos poner nuestra fe en un obispo. Podemos poner nuestra fe en un papa. Y decimos, este papa no me gusta. O decimos, aquel papa sí me gustaba. O decimos, este sacerdote no me gusta. Y aquel sí. Voy a ir mejor con aquel. O este obispo no me gusta. Y aquel otro sí. Y es lo que pienso yo que Pablo quería establecer. ¿Se acuerdan en otra parte de la palabra de Dios donde dice que unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Jesucristo? Y había división. Y les dice Pablo, ¿acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Claro que no. Entonces, Pablo les dice, yo no los convencí por mi sabiduría humana. Yo no los convencí por mi gran predicación. Yo no los convencí por lo que yo puedo hacer, sino que yo los convencí con el poder del Espíritu Santo, dice, por medio del Espíritu y el poder de Dios. Dice, a fin de que la fe de ustedes dependa del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. O sea que si venga Pablo o no a predicarles, venga Bernabé, venga Juan, Santiago o cualquiera otro de los apóstoles, que su fe esté puesta en Jesucristo. O sea, que no nos dejemos llevar, que nuestra fe esté firme en Dios.
que se nos va un sacerdote, que viene un sacerdote nuevo, que se nos va un obispo y viene un obispo nuevo, que tenemos un papa y se nos va un papa y viene un papa nuevo, y que trabaja un poco diferente, y que el sacerdote administra la iglesia, nuestra parroquia, de una manera diferente. Nosotros debemos de permanecer allí, fieles al Señor, fieles a Dios, y saber que nuestra tarea es orar por nuestros dirigentes, es orar por nuestros líderes, es orar por ellos, orar por el Papa, orar por nuestro sacerdote, orar por nuestros obispos, orar por ellos para que el Espíritu de Dios los ilumine y los lleve por el camino de la rectitud, de la justicia y de la santidad. Entonces, esto nos lleva a la aclamación antes del Evangelio y nos dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Y esto a la vez, pues sabemos que Pablo fue enviado para anunciar a los pobres, así como Cristo también, obviamente, por excelencia, Cristo fue el predicador número 1 y fue enviado para anunciar a los pobres la buena nueva, pero también Pablo y los discípulos fueron enviados. Entonces, aunque Pablo se quiera presentar como miedo y tembloroso, de todas maneras, Pablo fue enviado y el Espíritu de Dios estaba sobre él para anunciar a los pobres la buena nueva. Y en el Evangelio vemos, hermanos, que Cristo pues es rechazado en su propia tierra y que lo quieren matar. Lo quieren matar porque no aceptan que Él es el hijo de José, el hijo de María. Y Cristo les habla fuerte a las personas que lo vieron crecer. Cristo les habla de una manera un poco dura, porque Él sabía su corazón. Y imagínense, por eso, solamente esas palabras que les dice Jesús, ya se levantan contra Él y lo quieren matar. Qué fácil, qué rápido. Qué personas de carácter tan fuerte. O sea, me refiero, con tan poquitas palabras ya quieren matar a una persona. Y especialmente no se daban cuenta que esta persona era el Hijo de Dios. Entonces, con eso nos dice que eran personas de un duro corazón. Oye, hermanos, el Señor nos invita, yo pienso que nos invita a si alguno de nosotros que nos están escuchando, te toca a ti llevar la palabra de alguna manera en algún lugar, en algún grupo de oración, en algún ministerio, tal vez eres catequista, tal vez te toca darle pláticas a los matrimonios, tal vez Dios te ha dado un ministerio enfrente de algunas personas. Recuerda que debemos de ser como Pablo, debemos de ser sencillos y humildes. Dice, me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Debemos de ser como Pablo, débil y temblando de miedo. Para así no decir, no, yo puedo. Yo soy el que sé, yo soy el que ahorita los convierto, ahorita los cambio, ahorita yo con lo que yo conozco los voy a convertir a todas estas personas. Esto lo dice Pablo, hermanos, para que nosotros busquemos siempre la pequeñez, la humildad, la sencillez. Yo a veces, cuando hablo con personas de Dios, a mí me gusta decirles, tú habla con Dios,
tú ora a Dios. Especialmente a veces me toca hablar con personas ateas, con personas de otra religión, hindús, budistas. Y yo veo que a veces entre más se alargue la plática, a veces no llega uno a o sea, es difícil convertir a una persona. Es difícil que uno diga, yo convertí a fulano de tal. No, hermanos. Yo lo único que a veces le digo a las personas, como les digo, de otra religión o ateos o que creen en otras cosas, yo les digo, tú ora a Dios. Yo les digo, yo no te puedo convertir a ti. Le digo, yo no te puedo cambiar a ti. Le digo, es Dios el que te cambia. Es Dios el que va a hacer algo en tu vida. Tú ora a Dios y Él te va a responder. Él te va a escuchar. Él va a hacer algo en tu corazón. Pero tú pídele a Él. Tú ora a Él. Porque yo veo a veces que entre más le hable uno a veces a una persona, ellos vuelven a lo mismo y te siguen diciendo lo mismo. Su respuesta es igual. Y ve uno que no quieren cambiar, ve uno que no quieren llegar a la verdad, no quieren convertirse, no quieren ser diferentes. Entonces digo, Señor, pues yo veo que yo no estoy haciendo ningún cambio en esta persona. Yo veo, Señor, que yo por mis propias fuerzas no puedo convertir a nadie. ¿Por qué? Porque solo es Dios el que cambia a las personas. Es Dios el que hace un cambio en el corazón del ser humano. Uno no. Nuestras palabras, sin la ayuda, sin la gracia de Dios, no pueden cambiar a nadie. A nadie. Y solamente nos queda orar por estas personas y decirles, Señor, pues yo te las pongo en tus manos, obra en ellos. Así que no se nos olvide, queridos hermanos, siempre saber que nosotros no cambiamos a las personas, sino que es Dios, y nosotros seamos siempre como Pablo, débiles, y temblemos de miedo, al saber que la obra no es nuestra, sino que la obra es de Dios. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.